Buenas tardes. Es un gusto de saludarles. Pueden tomar asiento. Okay. Es un gusto para mí saludarles nuevamente, estar acá. Quería presentarme primero. Mi nombre es Luis Tapia. Soy miembro de esta iglesia. He sido parte de esta iglesia hace más de 5 años. Vine acá a Elkhart a estudiar en el seminario menonita desde Ecuador, donde pastoreé una iglesia menonita por 3 años, pero soy originalmente de Chile, como pueden notar por mi acento. Quería compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, el verso 33, dice así: Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esta es palabra del Señor. Y es una parábola que cuenta Jesús. Y de algún modo las parábolas son bastante extrañas porque algunas son fáciles de entender y otras son difíciles de entender. Y uno se pregunta qué tiene que ver el reino de Dios con una mujer que amasa. Vivimos en un mundo donde el mal, la violencia y la muerte parece que estuvieran en todas partes. Y es cierto, hay bondad y bien en el mundo, pero parece que el mal reina. No tengo que defender esta idea frente a ustedes. Basta con escuchar muchas de las historias de muchos de ustedes acá presentes. O basta simplemente con encender la televisión en estos días, ver las noticias, leer algunos periódicos en internet, para darse cuenta que la violencia, el mal, parecen reinar en este mundo. Según el relato bíblico, según la historia del pueblo de Israel, el problema es exactamente ese: que el mundo está bajo el reinado del mal, cuando debería estar bajo el reinado de Dios. En el tiempo de Jesús en Palestina, la presencia del mal gobernando el mundo estaba presente no solo en el reinado de la enfermedad, la muerte, la violencia, la exclusión social, sino que estaba muy presente en un reinado concreto. El pueblo judío vivía bajo el reinado del Imperio Romano. Y como ustedes se imaginarán, vivir bajo el reinado de otro imperio, vivir bajo el reinado de otro rey, estar en un país, en un territorio que es propio, que es el hogar, y ser conquistado por otra nación, ser conquistado por otro rey, es algo que a las personas no les agrada mucho, como ustedes han podido ver en las noticias, ¿no es cierto?, estas 2 o 3 semanas de lo que está pasando en Ucrania. Los judíos anhelaban que ese gobierno del mal fuese derrocado, fuese destruido, en todas sus formas, en la enfermedad, en la muerte, en la violencia, en el poder político, en el poder económico que los oprimía. Anhelaban que ese Dios, el Dios de amor, de bondad, de sanidad, de salvación, de liberación, sea el que les gobierne, no este reino del mal. Tenían la esperanza en que un día todo gobierno del mal iba a ser derrocado e iba a llegar finalmente el gobierno, el reinado de Dios. O en otras palabras, que el reino de los cielos se haga presente. Los judíos tenían mucho respeto por el nombre de Dios. Entonces a veces, en vez de decir reinado de Dios, decían el reino de los cielos, donde Dios habita. Que ese reinado de Dios se haga presente era la oración
del pueblo judío. Y tenían la esperanza de que un día ese reinado de Dios se haga presente en una persona concreta o en la idea de una persona concreta, que sea el Mesías. O el Mesías es una palabra hebrea, en la palabra griega del lenguaje común que utilizaban en ese entonces se decía Cristo. Una persona que venga a reinar en el lugar de Dios, que haga ese reinado de Dios presente. Y Jesús llega audazmente, esta persona que era un hijo de un carpintero, que por su historia sabemos que nació en un pesebre, llega y dice: les traigo una buena noticia. El reino de Dios, el reino de los cielos, está cerca, está presente, está aquí, ya podemos tocarlo. El reino de Dios está cerca, ese fue su anuncio. Y eso significa evangelio, buena noticia. El reinado del mal está siendo desplazado porque el reinado de Dios se está haciendo presente, se está acercando. Y luego de este anuncio bastante controversial de Jesús, no solo empieza a hablar acerca del reinado de Dios, sino que empieza a hacerlo presente. Jesús empieza a sanar personas, Jesús empieza a expulsar demonios, Jesús empieza a confrontar a los poderes religiosos de su tiempo y también a confrontar a los poderes políticos de su tiempo. Jesús empieza a destruir y derrocar todo este reinado del mal. Y junta a un grupo de discípulos, a un grupo de seguidores, que por la Biblia sabemos que eran 12 hombres, pero la verdad es que también habían mujeres, un grupo más abierto simplemente que 12 discípulos, que no es ni un grupo revolucionario ni un ejército, sino un grupo de personas que hacen lo que Él está haciendo, que van de pueblo en pueblo, que van de casa en casa y que empiezan a sanar y que empiezan a salvar y que empiezan a compartir esta buena noticia de que el reino del mal está siendo derrocado. Y por eso Jesús es tildado de subversivo por el poder religioso y por el poder político, y empiezan a tramar cómo asesinarlo, cómo deshacerse de este hombre que está haciendo realidad este reinado de Dios. Y cuando lo van a arrestar para asesinarlo, y sus discípulos piensan que por fin es el tiempo de sacar las armas, que por fin es el tiempo de pelear, Jesús no les deja. Pedro, que no era un cobarde, saca la espada y le corta la oreja al soldado que viene a arrestar a Jesús. Y Jesús, en vez de comenzar la batalla, en vez de terminar el golpe, tomar el arma y asesinar a este hombre, a este soldado, Jesús va y le sana la oreja. Porque el reinado de Dios es también para los opresores. Porque el reinado de Dios es para todos y todas, incluidos los enemigos del pueblo de Dios. Y le dice a Pedro que ese no es el camino, que el reinado de Dios, que el reino de los cielos, que el reinado del bien es incluso para ese soldado que necesita sanidad, liberación del mal, liberación de la muerte. Porque la única forma, y eso está en cuestión hoy día, y eso lo vemos en cuestión, lo cuestionamos hoy día al ver las noticias, se cuestiona por todas partes, pero la única forma de derrotar la violencia es con la paz. La única forma de derrotar la muerte es con la vida, incluso si las consecuencias personales son negativas, incluso si se termina crucificado en una cruz. Y entre el tiempo en que Jesús empieza a hacer realidad ese reinado de Dios y en el tiempo en que es crucificado, asesinado, Jesús también enseña acerca de este reinado. Y lo hace en parábolas, como la que leí ahora, en pequeñas narraciones breves con un significado acerca de lo que significa que el bien venga a nuestro mundo y que el mal sea derrotado. Y esa es la parábola que les leí. El reino de los cielos, el reinado de Dios, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó
toda la masa. Y es curioso este Jesús, porque empieza a enseñar acerca de este reinado de Dios y lo hace diciendo que el reino de Dios es como una mujer amasando. Es como una mujer cocinando. El reino de Dios que Dios hace presente es así. Y una parábola podemos descifrar, ¿no es cierto?, su significado, pero las parábolas no tienen la intención de hacernos pensar, sino hacernos sentir, hacernos vivir. Y cuando ustedes escuchan esta historia y tienen esta imagen, es una mujer amasando. El reino de Dios es una mujer cocinando. El reino de Dios es el hogar, es la casa, es la cocina, es el alimento. El reino de Dios es como este olor que sale cuando ponemos esta masa en el horno. Esa sensación que tú tienes, ese bienestar, ese volver a la casa, ese recordar a tu mamá, a tu esposa, cocinando, esa sensación, ese es el reino de Dios. La parábola busca evocar, busca hacernos sentir la buena noticia de que Dios no nos ha abandonado, que en este mundo del mal todavía podemos sentir, podemos vivir eso, podemos evocar eso, de que en el mundo donde parece reinar el mal, Dios aún está presente. Eso sí que es buena noticia, eso sí que es evangelio. Y Dios sigue presente intentando cambiar el mundo, poniendo un poco de levadura, un poco de bien en esta gran cantidad de harina, en esta gran cantidad de mal en nuestro mundo, en este vasto mundo quebrantado por el mal, para transformarlo. Con un poco de levadura basta, con un poco de bien basta para transformar, para fermentar toda la masa. Y el reino de Dios así descrito es un proceso vivo de transformación, de fermentación, donde una sustancia orgánica se transforma en otra. Ese es el proceso de fermentación. Y para esto solo basta un poco de levadura, un poco de bien, no en gran cantidad, sino solo un poco. Basta solo una mano, basta solo una acogida, basta solo un abrazo, basta solo una puerta abierta, basta solo una iglesia abierta, basta solo un abrigo, basta solo un amigo, una amiga, un hermano en la fe, una oración, alguien que ayude a traducir del inglés al español y del español al inglés, alguien que acompañe a buscar arriendo, alguien que indique dónde hay trabajo. Solo eso, solo un poco basta para que en este mundo del mal el reino de Dios se haga presente. Y así, con un poco de bien, con un poco del reinado de Dios en este mundo saturado del mal, es que finalmente el reino de Dios crece, se manifiesta. Y no por lo que hagamos o dejemos de hacer en realidad, sino porque el reino de Dios está vivo, como una masa fermentando, que está vivo, y que aunque cocinemos esa masa y le pongamos a la fermentación, no tenemos nada que ver en el proceso, es algo que Dios está haciendo. Es algo que orgánicamente está creciendo. El reino de Dios es algo vivo y es algo que está pasando, querámoslo o no, participemos de él o no. Es el Dios de la vida el que hace crecer la vida. Pues es el mismo Dios de la vida que lo pone en la masa, que fermenta la masa. Y si alguno de ustedes tiene problema con esta parábola porque dice, bueno, qué patriarcal, qué machista el texto, ¿no es así? Es la mujer cocinando, ¿no es cierto? Es la mujer fermentando la masa o poniendo la fermentación en la masa. Noten que en esta imagen del reino de Dios,
Si el reino de Dios es esta masa que empieza a fermentar, es Dios quien pone la fermentación. En esta parábola, Dios no es como el padre que corre a abrazar al hijo pródigo. En esta parábola, Dios aquí es la mujer. En esta parábola, Dios aquí es la madre que cocina pan para toda la familia. Porque según esta parábola y según cómo Jesús presenta a Dios, Dios es padre, pero Dios también es madre. Dios es madre que cocina y que hace comida para todos y todas. Y entonces, quizás no es solo que el reino de Dios es como una mujer amasando, como si Dios está amasando, poniendo la fermentación en el mundo para de este mundo malo construir algo bien, sino que también en los mismos elementos cotidianos y domésticos se pueden ver como señal de Dios. Es decir, cuando una mujer amasa y el proceso funciona y hay comida en la mesa, ahí Dios está reinando. Ahí donde quiera que hay techo, abrigo, comida, familia, en un mundo lleno de violencia y mal, ahí Dios, en ese hogar, está reinando. Vivimos en un mundo donde el mal y la violencia y la muerte parece que estuvieran en todas partes. Y no tengo que defender esta idea frente a ustedes. Todos ustedes lo han vivido, todos y todas ustedes lo han experimentado. Basta con escuchar las historias acá o simplemente encender el televisor o ir a internet. Pero si hay un poco de bien en el mundo, un poco de levadura en medio de la masa, es porque el reino de Dios está aquí, cerquita, como dice Jesús. Y aunque no lo veamos, está fermentando toda la masa para que algún día por fin sea solo Dios el que reine. Y ya no haya más llanto, ni muerte, ni lamento, ni dolor. Esa es nuestra oración. Amén.